Está con nosotros la politóloga, profesora investigadora y articulista Olaya Dotel Caraballo. Gracias, Olaya, por estar con nosotros en este preámbulo para lo que va a suceder en el día de mañana en esta asamblea que se dará en el Congreso de la República. Bienvenida, Olaya, buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes por invitarme. Nosotros complacidos. Olaya, el panorama político, ayer inclusive compartía con unas personas y el escenario que se está dando era el único escenario que nadie estaba estipulando. ¿Cómo podemos analizar esto que se ha dado de estos pactos, estas últimas noticias? Mira, me parece que los pactos que se han estado produciendo en estos días eran esperados. Lo que no se esperaba era los niveles de transparencia con que se dieron algunos de ellos, como es el pacto que se dio entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, todo el mundo esperaba que hubiese algún arreglo en ese sentido, pero que se diese a través de los legisladores, no entre la dirigencia. Entonces, y un pacto que compromete la candidatura a la presidencia, bueno, hasta ahí no se esperaba. Ahora, de que ya en términos de hecho se habían estado produciendo arreglos y acuerdos entre el Partido de Liberación Dominicana y el PRD, acordemos el pacto de las corbatas azules. Por lo tanto, estamos hablando de una tradición de alianzas entre Miguel Vargas Maldonado y el Partido de la Liberación Dominicana, pero a los niveles que llegó, bueno, todos estamos sorprendidos. En el día de ayer, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, señor Rubén Maldonado, habló de que hay una próxima modificación constitucional implementada por el sector del doctor Leonel Fernández. ¿En qué pudiese consistir ese misterio que hay oculto? Mira, se habla de otras modificaciones a la Constitución, pero en este escenario eso no es posible, porque ustedes saben muy bien que cuando se convoca a la Asamblea Revisora, la ley debe decir exactamente para qué. Y lo único que se aprobó es justamente el tema de la reelección, o sea, es el único tema. Los otros temas que hay en el escenario en este momento son posibilidades remotas. Miren, como están ahora mismo la estructura y las alianzas, tal y como está en este momento, es difícil pensar en otro escenario de modificación a la Constitución que incluya otros temas de relevancia para el país. Recuerden que en medio de la discusión en la Cámara de Diputados se intentó también introducir otros temas que fueron dejados de lado. Así es que, bueno, en el escenario hay muchas propuestas en ese sentido, pero en el corto y mediano plazo me parece que no será posible. Olaya, en el día de ayer, hablando con Pedro Sin, él mencionaba algo bastante interesante. Él decía que no le extrañaba tanto esta alianza que ha habido entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, porque nacen ambos de las mismas entrañas. Y él decía que no lo veía tanto como una locura, porque estaban casi destinados a encontrarse en algún punto del camino. ¿Cómo tú analizas eso? Mira, es al contrario. No hay peor guerra que la guerra entre hermanos. Esas son las peores. Por eso las guerras internas son siempre mucho más terribles y mucho más sangrientas. Entonces, la existencia del PLD es la negación del PRD. ¿Por qué nace el Partido de Liberación Dominicana? Ante la negación de esta estructura por parte de su principal dirigente, el profesor Juan Bosch. Y en ese sentido hay que también recordar lo que pasó en el año 1990, cuando José Francisco Peña Gómez le propuso a Juan Bosch un acuerdo sin condición alguna. En ese contexto, recordemos, donde el PLD fue víctima de un fraude colosal por parte del Partido Reformista Social Cristiano. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada. Entonces, eso es una cosa. Recordemos y cuál era el objetivo. Enfrentar el reeleccionismo de Balaguer. Ahora, este acuerdo es para sellar el reeleccionismo del PLD. Por tanto, estamos hablando de la negación histórica de la misión que se ha dado el Partido
Revolucionario Dominicano. Eso, viendo también los errores que ha cometido el PRD en su momento, como por ejemplo cuando modificó la Constitución para poder posibilitar la candidatura de Hipólito Mejía en el año 2002-2003. Entonces, es un acuerdo para perder. Hay una distribución en este momento de cuotas de poder, pero al final el hecho de que sean candidatos y que esté la promesa de participar en el Estado no garantiza que van a ganar las elecciones los legisladores del PRD. Todo lo contrario. El impacto que esto ha tenido en sus seguidores ha tenido resultados inmediatos con la salida de dirigentes. Entonces, me parece que el único que gana en este acuerdo es el Partido de la Liberación Dominicana, que en este caso Danilo Medina, y que consigue el apoyo inmediato para garantizar la modificación de la Constitución y su vuelta y su repostulación. Ahí te quiero preguntar, Olaya. Sí. Y con el tema de los escenarios, había otro escenario que era la alianza entre PRD y el PRM, que al final todos son PRD, ya con estas situaciones que han pasado. ¿Qué pudo haber pasado ahí desde tu punto de vista? ¿Una mala estrategia, repitiendo tal vez la historia de no pensar en gobernar y pensar en intereses particulares? Mira, hay alianzas que no aportan mucho. En ese sentido, para que se pueda producir una alianza de cualquier tipo, en cualquier escenario, en cualquier ámbito, se requiere un mínimo de confianza. Y la confianza es justamente lo que no existe. Lo que pasó en la convención del Partido Revolucionario Dominicano, cuando se le impidió votar a uno de sus candidatos, a Guido Gómez Mazara, que fue recibido a tiros. Entonces, esos momentos están todavía en el imaginario de los PRMistas. La forma en que salieron. O sea, hay heridas importantes que están abiertas. Además de que no hay confianza, una confianza mínima entre los dirigentes del PRD y el PRM. Entonces, hubiese sido para mí mucho más lesivo que se haya iniciado un acuerdo que iba a generar malestar dentro del PRM, pero que además era poco sostenible, porque al no existir confianza, muy posiblemente se iba a romper al poco tiempo y en términos de opinión pública, el impacto iba a ser muy negativo. El presidente Danilo Medina posiblemente aparezca en las 4 primeras casillas de la boleta electoral. Así es. Por el PRD de Miguelito, por el PLD del doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina, en la casilla del BIS y en la casilla del Partido Reformista Social Cristiano. Será histórico aquello. Ahora, desde el punto de vista de la sumatoria electoral, ¿le perjudica al PLD la presencia de Miguel Vargas ayudando al PLD a esa contienda que aparentemente no va a ser un día de elección, sino de votación? Mira, ya el Partido de Liberación Dominicana y el danilismo puso en escena un nuevo discurso, que es el gobierno de unidad nacional. Y para dar idea de que, que hay un gran bloque que apunta a un gobierno de unidad que incluye todos los partidos hasta ahora mayoritarios. Y digo hasta ahora porque hasta que no pasen las elecciones, el PRD sigue siendo visto como un partido mayoritario a pesar de lo que dicen las encuestas. Entonces, eso tiene un efecto importante, claro que sí, es la idea de que el rostro de Danilo Medina va a estar en 3, 4 y quién sabe 5 boletas. Pero eso también tiene otro posible efecto, que es la polarización del escenario político en 2 grandes polos. El polo oficialista, porque además el Partido Revolucionario Dominicano queda como parte del oficialismo a partir de este acuerdo, y la oposición. Yo creo que el reto grande lo tiene la oposición política en este momento, y es la de conformar una gran coalición como no se había producido en los últimos procesos electorales. Recuerden que la crítica que siempre se ha hecho de que 4 o 5 partidos minoritarios de oposición siempre se han estado participando y apostando por el mismo público. Si esto se produce nuevamente, tendremos Partido de Liberación Dominicana hasta el 2060. Wow. Entonces, el reto, por tanto, es
que ese otro polo termine de conformarse, donde no exista ningún tipo de rasgadura, y que efectivamente ahí estén las agrupaciones que tradicionalmente han ido solas, pero que a través de una gran alianza consigan con una agenda mínima y actuando políticamente juntos, actuar y conformar ese polo diferenciador de oposición. Olaya, nos queda poco tiempo, pero sí, me gustaría saber algo. En el panorama político, diversos politólogos han estado hablando de esa dilación de los problemas internos del Partido de la Liberación Dominicana con el acuerdo logrado la semana pasada, pero los problemas están ahí. Vemos un Partido Revolucionario Dominicano que también tiene sus dificultades, que este acuerdo pudiera estarlo pasando momentáneamente, pero que también son problemas dilatados en el tiempo. Con toda esa atomización interna, esperando el momento para salir, ¿qué se puede augurar, mirando un poco hacia el futuro, en los partidos políticos mayoritarios? Y digo mayoritarios entre comillas, porque si bien el PRD fue mayoritario en las últimas elecciones, no sabemos cómo pudiera ser en el panorama político actual de cara a unas elecciones tan rápido como el año que viene. Mira, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana ha sido en este momento incapaz de aprender de lo que históricamente le ha estado pasando dentro del Partido Revolucionario Dominicano, y que es justamente lo que ha traído como consecuencia su división. Y es el obviar la institucionalidad en aras de producir acuerdos que amainen o suspendan o tranquilicen los conflictos, porque al final no lo solucionan. Entonces, el acuerdo interno del Partido de la Liberación Dominicana ha sido sobre la base de obviar sus propios reglamentos, su propia institucionalidad, y eso contribuye a un progresivo debilitamiento del partido, porque al final del día lo que se ha producido es un acuerdo para ganar y para solucionar un conflicto, pero de manera, como tú muy bien señalas, temporal. ¿Por qué? Porque al final del día el conflicto va a continuar de manera subterránea, y es por eso que el Partido de la Liberación Dominicana, si bien irá unido y con ese gran bloque, no irá cohesionado como en otras ocasiones. Y una prueba de eso es el hecho de que van a tener dos jefes de campaña.